del otro lado le damos la bienvenida a él, a Gonzalo Semilla, economista, titular del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Buenos días, gracias por la predisposición a atender. Buen día, no, por favor, un placer charlar con ustedes. Bien, bueno, justamente nosotros nos comunicábamos porque, bueno, estamos en un problema, en una situación bastante notable, se nota a ojo vista, digamos, esta situación, pero en cuanto a los números, una familia tipo necesitó 47.212 pesos en agosto para no ser pobre. Así es, sí, es correcto lo que vos estás mencionando, ese es el valor. Cuando hablamos de una familia tipo, nos estamos refiriendo a una familia compuesta por 4 miembros, padre, madre y 2 hijos en edad escolar. Ese es el número, eso representa respecto a julio, al mes anterior, un aumento del 1,2%. Y cuando vemos ese mismo análisis en forma interanual, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, es un poquito por debajo del 40%. Realmente es un número grande porque para no ser pobre tenés que estar por encima de este valor. Y este ingreso familiar, cuando uno ve la serie histórica, no ha parado de crecer. Claramente, el año pasado que tuvimos un proceso inflacionario mucho más complejo, alcanzando casi el 55% de inflación en todo el año, los requerimientos en cuanto a ingresos por una familia eran mucho más importantes, en el sentido que crecía muy rápidamente. En este año, dado que la inflación hasta el momento, si bien nos está dando prácticamente un 40 en el año, es un número enorme, son 15 puntos porcentuales menos que el año pasado. Entonces, por ahora no se está viendo tan impactado el ingreso de las familias, aunque sí coincido con ustedes que 47.000 estamos cerca de los 50.000 pesos. Claro, es complicado llegar a ese monto, digamos, porque justamente quien vive quizás de lo que es el trabajo informal, el trabajo negro, el changalín, digamos, se le complica mucho más, vamos a hablarlo así, el acceso a esta canasta básica alimentaria. Sí, pero tenés toda la razón, porque cuando uno publica las canastas básicas de consumo, la canasta básica alimentaria y la canasta total, porque uno, como decís vos, mide pobreza y el otro mide indigencia, es decir, para la misma familia, para estar por encima de la línea de indigencia, tendría que tener un ingreso de 20.200 pesos. ¿Eso qué significa? Que si la familia de 4 miembros tiene un ingreso menor a 20.000, significa que tiene una muy mala alimentación, digamos, no completa no puede incorporar los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Acá estamos hablando de comer nada más. Y lo que vos estás diciendo es real, porque cuando nosotros publicamos esto es porque nos interesan mucho aquellas clases sociales que menos tienen, son las que más sufren, son los que cuando hay un proceso inflacionario importante, enseguida se les resiente sus salarios, si es que tienen salarios, porque el informal, el que trabaja en un mundo de precariedad, no tiene salario, no se sabe si va a cobrar, en esta situación de economía tan compleja, de pandemia, después de 2 años de recesión, claramente esa persona está tratando de rebuscárselas como pueda, con lo cual este monto que nosotros estamos mencionando le queda lejísimo. Claro, encima también vamos a ponerlo en contexto, porque cuando hemos hablado con vos justamente planteábamos esto del golpe de gracia que dio la pandemia. Se acrecenta más en este grupo de personas, en esta clase, digamos, el tema del no acceso justamente a esta canasta. Se acrecentó demasiado el índice de indigencia, ¿no? Creció mucho. Se resiente mucho. El índice de indigencia está alrededor del 30%, precariedad un poquito más alto, 36%. Son números importantes. No es que en otros momentos, nosotros la serie esta tiene 2 años, lo que es indigencia y precariedad que nosotros venimos en Bahía, ha estado en algún mejor momento, 2018, que es donde era el inicio de la crisis, en 26, 27, 24, es decir, subieron entre 8 y 10 puntos porcentuales, que es un montón. Estamos hablando de casi 50.000 personas en Bahía que están en contexto de precariedad, y es claramente cuando hay
un proceso inflacionario tan grande como los últimos años. Repercute mucho más, impacta mucho más en la clase más vulnerable. Y si encima este proceso inflacionario impacta en lo que son las canastas básicas, es mucho peor, porque cuando nosotros, ¿por qué vinculamos índice de precio con canasta? Porque si hay un proceso inflacionario y ese proceso inflacionario se demuestra en lo que es el capítulo alimentos y bebidas, es lo que impacta en la canasta básica de la familia, porque la familia hoy consume alimentos y bebidas, no tiene la oportunidad de consumir otras cosas, otros bienes. Claro, recae en eso, digamos, o es elegir una cosa o la otra. Eso quizás es lo preocupante. Se condice quizás con lo que está pasando a nivel país, porque realmente no sé si este estudio que ustedes realizaron aboca solamente a lo que es Bahía Blanca, porque también tengo entendido que también hacen análisis a nivel nacional. ¿Esto se condice con respecto a lo que está pasando en el país? Sí, porque nosotros la metodología de medición de lo que es canastas básicas es la metodología del INDEC. El INDEC lo mide para la nación. Nosotros lo medimos para Bahía Blanca, en función de nuestros precios y de la metodología. Pero vamos en lineamiento. Yo te diría que cuando nosotros comparamos el dinero, el ingreso que debe tener una familia en Bahía Blanca con respecto a nación, Bahía está por encima. Es decir, una familia que está situada en Bahía Blanca, que hablamos de 47.200 pesos, muy posiblemente en nación la misma familia tendría que tener un ingreso de 45.000, 46.000. Está un poquito por debajo, pero pasa lo mismo. En el país tenemos una inflación del 40% y repercute en las familias más vulnerables. Sí, por supuesto, eso se puede ver con lo que es también estos niveles de indigencia que están empezando a elevarse. Gonzalo, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Y como vos decías que, la canasta básica alimentaria se necesitan 20.000 pesos como para redondear y la canasta básica total 47.000. ¿Qué es lo que aumentó más, lo que es alimento o lo que es no alimento, digamos? Mirá, cuando uno compara lo que es la canasta alimentaria que mide la línea de indigencia, eso tuvo una variación de 1,6%. Y como te decía, lo que es la línea de pobreza tuvo una variación del 1,2. Ahora, la inflación en Bahía Blanca no fue de ese valor, fue mayor, fue 2,4. Claro. Es decir, es el tercer mes consecutivo que el índice de precios aumenta más que la canasta. Entonces uno debería decir por qué. Porque cuando aumenta mucho el capítulo de alimentos y bebidas, claramente impactan las canastas básicas, porque es lo que las familias, el ingreso que pueden obtener, lo dedican exclusivamente al consumo de alimentación. Pero en este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Que ha habido un aumento bastante más grande de productos que están por fuera de la canasta. Y esos productos están vinculados más a lo que es lo que ha sido equipamiento y funcionamiento, lo que ha sido vivienda. Estamos hablando de lo que es limpieza de ropa, lo que es alfombras, cortinas, accesorios, materiales y mano de obra para el hogar. Eso que aumentó mucho nuestro índice de precios está por fuera de las canastas, porque las canastas miden alimentos y también miden lo que es la línea de pobreza, además de alimentos, algún servicio, algún transporte, algo de vestimenta, y no mide la línea de pobreza no incluye lo que es alquiler. Es decir, aquella familia que hoy está alquilando es bastante más grande el ingreso que debiera tener de los 47 que yo les estoy mencionando. Claro, porque los 47 son para lo que es una canasta básica, o sea, no es que estamos contemplando quizás, como bien mencionabas, el que tiene que pagar un alquiler, que si vamos a tener un poquito de suerte, con todos los requerimientos que piden, no bajan de los 10.000 pesos, o con el tema de las expensas, es válido aclarar este sentido de que contempla lo que es la canasta básica. Y yo tenía la duda con respecto a, justamente, hay políticas económicas, por supuesto, que se están llevando a cabo. También vamos a ser francos, lo que es la emisión monetaria también va relacionado quizás con lo que es la inflación. ¿Cómo ves esta política económica? ¿Cómo puede llegar a repercutir en esto de que es lo que es la canasta básica en los próximos meses, digamos? Lo que hace el gobierno es, actúa a través de una fuerte emisión monetaria
que en estos contextos de pandemia es algo que se replicó en el mundo. Casi todos los gobiernos en todos los países del mundo en este contexto emitieron muchísimo dinero para compensar las caídas abruptas del consumo y también de oferta, porque cuando la gente dejó de transitar, la oferta, que es la persona que produce, dejó de producir. Entonces hubo una caída tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. ¿Cómo sobrevive? Bueno, con emisión monetaria. Ahora, el peligro de todo esto es que pueda derramarse en la economía, y básicamente hablamos de variaciones muy abruptas de precios. Y esto es mucho más temeroso en Argentina que en otro país, porque en Argentina hace 70 años que vamos y venimos con grandes aumentos de precios y no tenemos la capacidad de poder controlarlo. Entonces este es un gran escollo que tiene el gobierno a partir de estos momentos, y que no se resuelve en 2 o 3 meses, sino en unos cuantos semestres, te diría. Entonces, la consigna que tiene el gobierno ahora es tratar de neutralizar esa gran emisión monetaria, que no se vuelque abruptamente al mercado, porque si eso ocurre, claramente vamos a tener precios descontrolados, quizás como el año pasado, que hemos tenido 6% mensual. Por ahora, están relativamente controlados. Ahora, vos dirás, 2,4 no es controlado. Bueno, 2,4 con respecto al 6 de octubre, al 6% de octubre, septiembre pasado, es bastante diferente. Pero el gobierno tiene un gran escollo de neutralizar lo que es esa gran emisión. ¿Y cómo la puede neutralizar? Bueno, a través de aumento de tasas de interés. Ese es un mecanismo, que la gente se vea atraída a que su excedente de dinero, de aquellos que lo tienen, lo tengan incorporado en un plazo fijo. Esa es una opción. Después, tenemos una capacidad ociosa, productiva de un 50%, es decir, la mitad o más de la mitad de las empresas hoy están cerradas. No están produciendo porque no está la demanda. Entonces uno podría pensar, ¿por qué aumentaría el precio si la oferta está trabajando a media máquina? Aumentaría el precio cuando la oferta no puede cubrir la demanda. Claro. No sé si ustedes me siguen a lo que yo les estoy tratando de orientar. Sí, por supuesto. Hoy tenemos, si la empresa, veamos cualquier empresa, estuviera produciendo bulones y está a la mitad de su capacidad y la gente empieza a demandar bulones, todavía tiene 50% de capacidad ociosa, que no debería implicar aumentos de precios del bulón, salvo cuando llegue al tope. Cuando llega al tope de producción y hay todavía demanda, no hay otra cosa que el juego de la oferta y la demanda hace que aumente el precio. Pero eso es teoría. Después, cuando vamos a la práctica, las cosas bastante distintas, porque estamos asociados al dólar. Que el dólar, que si hay una devaluación, que no hay devaluación, que estamos atrasados, que tenemos 6, 7 tipos de cambios distintos. Entonces es otra cosa que el gobierno tiene que manejar. Tiene que manejar el dólar. Hasta agosto, hasta septiembre, tenemos una variación de tipo de cambio oficial del 25%. Y tenemos una inflación acumulada del 14-15%. Es decir, el dólar hasta ahora ha subido más de lo que subió la inflación. En general, uno dice que en el año los dos van de la mano. Veremos qué es lo que va a pasar. Sí, quizás preocupa mucho más, yo esto lo hemos recalcado mucho cuando hemos hablado con vos, esto del escenario post-pandemia. La incertidumbre sigue estando, por supuesto, y justamente en lo que es la canasta básica, por supuesto que también y siempre voy a volver a lo mismo, para el trabajador informal es el mayor escenario de preocupación que hay en la actualidad. Sí, a ver, hoy tenemos 15 millones de pobres. Entonces te diría que ese es el universo al cual el gobierno quiere atender. Porque hay mucha gente que está en la pobreza. Es un número muy grande de 45 millones, es un tercio, uno podría decir, de gente que es pobre. Y gente marginal, quizás, o indigente, estemos hablando de 3, 4 millones. Es muchísima gente que el gobierno, cuando quiere, intentar y esforzarse en llegar a los marginales, lamentablemente, a veces no lo puede identificar, porque no sabe dónde está, porque no tiene un documento en el cual no pueda tener una asignación, pueda tener un salario, una UH,
asignación universal por hijo, donde pueda tener el IFE, porque no están completamente aislados del mercado formal. Claro, incluso también este avance de la tecnología en esta época de pandemia también excluye a un gran grupo de personas, porque justamente al no contar con quizás insumos necesarios para, vamos al ejemplo, anotarse en los diferentes planes, siendo que ahora es todo web, creo que eso también colabora en ese sentido. Por eso digo, hay un montón, hay unos cuantos millones, que es lamentable tener que decir unos cuantos millones, sí, 2, 3 millones de indigentes o 4 millones de indigentes, es un número muy grande y que están muy por afuera del sistema formal. Entonces, como están muy por afuera, es muy difícil identificarlos y tener una política bien directa. Entonces es muy difícil de llegar a ellos. Y ellos necesitan salir, porque ellos viven de las changas diarias. Claro. En el mundo de cuarentena, que bien hoy tenemos una cuarentena media híbrida, porque hoy están prácticamente casi todos los sectores marchando como pueden, pero marchando. Faltará lo que es algo de turismo, reactivar un poco lo que es los espectáculos, gimnasios, deporte, faltará hotelería, pero después el resto, la gente está circulando. Hay mucho más afluencia de gente circulando en las calles, tratando de muchas de ellas de poder llevar algún ingreso a su casa. No sé si tienen quizás algún índice, porque realmente desconozco, pero ¿cómo está la situación del trabajador informal en nuestra ciudad? ¿Tienen alguna cifra estimada de si creció o bajó? No, el trabajador informal creció en Bahía Blanca. Yo creo que fue mientras yo hablo con vos, yo lo estoy buscando en vivo y en directo. Producción en vivo. Exactamente, porque nosotros lo que tenemos, el INDEC es, digamos, el organismo oficial que publica resultados de la encuesta permanente de hogares. Lo que hace es hacer un recorrido por un montón de ciudades de la Argentina, tiene un montón de relevamientos y le pregunta a la familia un montón de cuestiones que están siempre asociadas a lo que es el trabajo laboral, ¿no? Y ahí uno ve si el trabajo es formal, si es trabajo registrado, si hacen changas, etcétera. Y después que lo publica, como al mes o a los 2 meses, publica una base que se llama base de microdatos. Eso a nosotros nos permite saber qué es lo que está pasando en Bahía Blanca. Y es lo que hemos estado hablando. Lo que tiene esa encuesta es que no tiene demasiadas, digamos, números o encuestados. En Bahía Blanca tiene entre 350 y 500 encuestados. Y la idea es que cada vez que se replica, se encueste a las mismas personas, a ver si hay una evolución o no. En nuestro caso, sí que aumentó. En nuestro caso, la precariedad y la informalidad, estoy hablando del primer trimestre del 2020. Sí, por supuesto. Antes de que pase todo esto, digamos. Por eso, antes de que pase todo esto, nosotros teníamos un 34% de precariedad y ahora un 36%. Y teníamos un 27% de informalidad y ahora tenemos un 30%. Antes de que se desate el problema de la pandemia. Y uno dirá, ¿por qué no tenés datos más actualizados? Porque dependemos de lo que publique el INDEC. Y tiene un rezago muy importante. Posiblemente dentro de un mes estemos hablando del segundo trimestre. Que el segundo trimestre ya iría de lleno a lo que fueron los primeros efectos de la pandemia. Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Uno da a entender que esos indicadores se van a ver perjudicados, que van a ser más altos, lamentablemente. Sí, habrá que esperar también a ver cómo se sigue desenvolviendo esto y por supuesto que estamos atentos a lo que vaya lanzando el INDEC con respecto a este sentido. Mientras tanto, nosotros te damos las gracias por la predisposición, por siempre ser tan claro para